Me quedé esperando en el muelle a mi prometido por muchos años. Hace 40 años, como era de costumbre, me dirigí hacia el puerto marítimo de mi ciudad. Ya iba cada domingo porque ese día no trabajaba. Me encantaba ir a ver los barcos cuando llegaban al puerto. Desde pequeña esa era mi fascinación, no me cansaba de contemplar el mar y los barcos. Pero eso no era todo, siempre que veía a los marineros, me acercaba y los saludaba, para mí eran unos héroes. Imaginaba que me casaba con uno de ellos en una de esas embarcaciones. Era el mes de junio, una fecha que nunca olvidaré cuando vi a lo lejos que se acercaban dos marineros. Y como lo dije anteriormente, cuando los veía, yo los saludaba, y claro que ellos no serían la excepción, cuando se fueron acercando, solo pude ver los ojos de uno de ellos, eran azules como el mar. Su mirada era tierna y muy hermosa, él también me miró fijamente y se acercó a mí, yo le pregunté que de dónde venían, y cuáles eran sus nombres. Y hacia él me empezó a entablar conversación, y su compañero dijo que seguiría caminando para dejarnos solos. Cada uno contó su historia de vida, él era de un país muy lejano, y era marinero de corazón, le encantaba el mar, al igual que a mí, y eso me fascinaba, al escucharlo hablar, me sentía en las nubes. Ese día supe que era el amor a primera vista, y dirán que fui exagerada, pero era lo que sentía, era como si lo conociera de toda la vida. Ese día el tiempo alcanzó para lo justo. No necesitaba escuchar más para saber que me había enamorado de aquel hombre de ojos azules como el mar. Nos despedimos, y me dijo que si podía volver al día siguiente porque se quedarían 3 días, y por supuesto que le dije que sí. Ahora yo debía llegar a mi cita sin importar. Y claro que mi trabajo era lo que se interpondría, y entonces tuve que mentir. Fui a trabajar, pero 1 hora después simulé que me sentía muy mal. Yo iba cada rato al baño para que mi jefe pensara que estaba mal del estómago, y él mismo me dijo que mejor me tomara el día o que volviera cuando mejorara. Yo feliz porque mi plan había funcionado, de inmediato me dirigí al mismo lugar, y lo esperé durante 2 horas, él llegó con una enorme sonrisa, me besó y me abrazó. Me sentí la mujer más dichosa del mundo porque supe que él sentía lo mismo que yo. Estuvimos hablando por más de 3 horas, me dijo que se había escapado pero que no importaba porque todo valía la pena. Ese mismo día decidimos que habíamos encontrado nuestra alma gemela, me juró amor eterno, me dijo que volvería por mí y me hizo jurar que lo esperaría y fui la mujer más feliz del mundo. Y por supuesto que al siguiente y último día que estaría teníamos que vernos. Le mandé razón a mi jefe, diciéndole que aún no me recuperaba, que faltaría ese día también, y me fui nuevamente a encontrarme con el amor de mi vida. Y ahí estaba él esperándome. Hablamos unos minutos y después nos fuimos a otro lugar y pasaron muchas cosas, y nos despedimos con la promesa de que volvería por mí, en 6 meses. Él se fue y regresé a mi vida normal, pero pensándolo todo el tiempo, haciendo planes y preparándome para decirles a mis padres en 6 meses que me iría del país, soñando con una gran boda. En ese momento vivía en un sueño de fantasías. Y para el 4.º mes ya todo era evidente y me tocó contar la verdad, y como era de esperarse, estaban todos decepcionados. Y ni siquiera creyeron mi historia con el marinero. Desde ese momento solo rogaba para que él volviera. Yo le anoté mi dirección y también lo esperaba cada domingo, pero lastimosamente pasaron los 6 meses y nunca llegó. Me conformaba con su recuerdo porque por aquellos tiempos él no tenía teléfono y mucho menos yo. Pasaron 2 meses desde aquel día en que nos vimos y, ¿qué creen? Me di cuenta que estaba en estado de embarazo, sí, y de solo pensar que faltaban 4 meses para que él volviera. Y ya se me notaría la barriga. De solo pensar lo que dirían mis padres, no podía dormir. Yo guardaba la esperanza de que volvería y seguí yendo con mi hija a esperarlo durante 5 años, ya mi familia me decía que sí había perdido la cordura. Pero yo me resistía a creer que todo había sido mentiras. 10 años después volví a creer en alguien, fue la persona que volvió a darme ilusión, me casé y pude superar aquel pasado.